Cuando recibí la finca de mis padres por herencia, pretendía llenarla de hijos y tener una gran familia, ya que al ser hijo único siempre me sentí solo en estas tierras. Nuestros vecinos próximos estaban a kilómetros de distancia, por lo que tampoco contaba con muchos amigos. Al poco tiempo de haber quedado solo, conocí a Estela. Era una mujer hermosa de caderas anchas, por lo que supuse que sería la mujer idónea para llenarme de hijos. Nos casamos y a las semanas resultó embarazada. Yo no daba más de alegría. Por fin se cumplía mi sueño. Era el primer hijo de muchos que llenarían mi mesa familiar. Estela estaba tan emocionada como yo de poder tener una familia, ya que ella no la tuvo. Su madre, al ser de extrema pobreza, no pudo darle una vida digna. Ella debía salir a recolectar lo que encontrara en la basura para poder comer. En muchas ocasiones debió pasar días sin probar un bocado. Los vecinos, al darse cuenta de esto, lejos de ayudar, solo hicieron una denuncia en donde separaron a Estela de su madre, a la cual jamás volvió a ver. Esta situación hizo que Estela fuera extremadamente cuidadosa en su embarazo. Trataba de no hacer muchas fuerzas y cuidar su alimentación. Todo marchaba perfectamente, pero en un descuido cayó del caballo en el cual iba a dejarme la merienda. Al cruzarse una pequeña serpiente, el caballo se descontroló, arrojando a Estela a varios metros. Cuando la encontré, estaba tirada en el suelo sin poder moverse. Sus ojos mostraban un gran dolor, y no solo por lo físico, sino por el temor de haber perdido a nuestro hijo. La tomé entre mis brazos y le dije que todo estaría bien, que confiara en mí. En realidad solo la quería tranquilizar, puesto que yo también temía lo peor, al verla tirada en el suelo, totalmente ensangrentada. La subí a la carreta y fuimos al hospital. La atendieron de urgencia por la gravedad, logrando salvar a mi hijo, que tenía solo un poco más de 6 meses de gestación. Estaba feliz, que pese a todo, mi hijo había nacido, y mi esposa estaba con vida. En ese momento se me acerca el médico y me dice: por esta vez se salvaron de una gran tragedia. Es afortunado de tener a su familia con vida. Le aconsejo que cuide mucho a su hijo, puesto que no tendrá más. Estela está totalmente dañada en su matriz. Ella no volverá a tener otro hijo. Esas palabras calaron hondo en mis oídos y también en mi corazón. Mi sueño de tener una gran familia se había desvanecido. Ahora más que nunca debía cuidarlos con esmero. Después de ese accidente, Estela no volvió a caminar y mi hijo tenía complicaciones respiratorias. Al nacer antes de tiempo, sus pulmones no alcanzaron a desarrollarse como correspondía. El tratamiento para la recuperación de mis ambos amores fue muy costosa. Trabajaba día y noche para poder lograr una buena cosecha que pudiera darme los recursos necesarios para los tratamientos. Pero mi mala fortuna se hizo presente en una plaga que me hizo perder toda la cosecha, dejándome en la ruina y con mi esfuerzo perdido. La frustración se apoderó de mí. La impotencia de no poder ser el proveedor que mi familia necesitaba me hacían pasar las noches en vela, llorando a oscuras y en silencio para que Estela no se diera cuenta de mi dolor y no causarle más daño. Pero como todas las mujeres, Estela era muy astuta y sin necesidad de que yo le dijera, ella ya sospechaba que algo andaba mal. Cierta mañana, al llegar antes de la hora acostumbrada, veía a Estela conversar con un elegante caballero. Me escondí detrás de un árbol para que no notaran mi presencia, y pude ver que mi mujer firmaba un contrato, y dándole la mano, selló un trato con aquel sujeto. No sé si fue producto de mi imaginación, pero me pareció notar que ese hombre se había percatado de mi presencia, y a la distancia me dedicaba una maliciosa sonrisa, al mismo tiempo que podía notar una mirada siniestra de fuego. El sujeto se retiró y decidí acercarme a Estela para pedirle alguna explicación.
Espera que desaparezca y te cuento lo que hice, me dijo con una sonrisa burlesca. Entramos a la casa y con un tono animado me contó del trato efectuado. Engañé a ese hombre, hice un trato con aquel tipo. Nos dará el dinero necesario para mi operación y la recuperación de Ignacio, nuestro hijo, a cambio de entregarle al próximo hijo que engendremos. ¿De qué hablas, mujer, si tú no puedes tener más hijos? Y aunque pudieras, jamás permitiría que entregaras un hijo a cambio de dinero. Por eso te dije que lo engañé. Él no sabe que yo no puedo tener más hijos. No estaba para nada de acuerdo con el trato de Estela, pero al verla tan feliz y esperanzada de volver a caminar con la operación, ya no quise seguir protestando. Solo le dije que ya era hora de descansar, y nos fuimos a dormir olvidando el tema. Al otro día, al visitar mi cosecha, me di cuenta de que la plaga había desaparecido, y mis plantaciones estaban en perfecto estado. Logré venderla a muy buen precio, y más el dinero que nos había entregado el extraño, pude pagar la operación de Estela, el tratamiento de Ignacio y salvar la casa que estaba perdiendo por no pagar la hipoteca. Todo estaba saliendo de maravilla. Me sentía feliz, pero aún me esperaba una buena noticia más. Pasaron los meses. La operación de mi mujer fue todo un éxito, logrando poder caminar en poco tiempo. Era casi un milagro su recuperación, y más aún, su segundo embarazo. No daba más de alegría saber que los médicos habían errado en su diagnóstico. Mi mujer sí podía embarazarse. En un principio, su embarazo fue igual al de Ignacio, pero a los pocos meses comenzaron los malestares. Todo lo que comía le hacía daño, lo que la hacía vomitar una sustancia verdosa. Estela ya no era la mujer sonriente que conocía. Ahora estaba todo el tiempo en cambios de humor. Pasaba del llanto y la tristeza a la rabia en solo segundos. Yo trataba de comprenderla, pero solo hablaba incoherencias. Sabía que estaba temerosa de entregar a nuestro hijo, que debía cumplir su trato. Pero le dije que no se preocupara, puesto que al vender tan bien la cosecha, había quedado bastante dinero. Además, ya se acercaba la venta de la segunda cosecha, la cual también se vendería a buen precio. Así que tendríamos el dinero suficiente para devolverle a aquel extraño y deshacer el trato. Qué ingenuo fui al pensar que aceptaría nuestro dinero. Iban pasando los meses. La barriga de Estela crecía cada vez más, y con ella sus miedos. Ella no se ilusionaba con la llegada de su hija. En cada noche la atacaban las pesadillas, al punto de hacerle perder la razón. Gritaba que nuestra hija era un demonio que debía destruir. Esta idea fue la que la impulsó a arrojarse desde el techo de nuestra casa. Al verla caer, me paralicé. Sentí que mi corazón latía más fuerte de lo normal. Era una mezcla de miedo, rabia, tristeza e impotencia. Una vez que salí de mi estado de shock, corrí hacia ella, pero me di cuenta de que ya era demasiado tarde. Con mis ojos nublados por las lágrimas, pude notar cómo su alma salía de su cuerpo. La tomé entre mis brazos con fuerza, como tratando de atrapar su alma para que no se le escapara la vida. Inútilmente traté de revivirla, pero nada pude hacer, solo sentir un intenso dolor por perder al amor de mi vida. Luego de esto tomé su cuerpo inerte y la llevé en la carretera al hospital. Sentía que mi hija aún vivía en su interior y haría todo lo posible por salvarla. Al llegar nos atendieron de urgencia. Por Estela ya no se podía hacer nada, pero sí por mi hija. En una rápida operación lograron sacarla a nuestra hija, que milagrosamente estaba en perfectas condiciones. Desde ese momento, mi hija junto con Ignacio lo eran todo para mí. Fue duro hacerme cargo solo de una bebé, pero logré sacarla adelante con amor y esfuerzo. En los primeros años,
Esperanza creció como una niña normal, dulce y tierna. Amaba a mis 2 hijos, pero Esperanza era algo especial. Irradiaba paz y me consolaba ver en sus ojos a mi amada Estela, quien ya no estaba con nosotros. Al pasar el tiempo, yo ya me había olvidado del trato, pero cuando Esperanza cumplió los 6 años, algo hizo revivir mis temores. Recuerdo haber escuchado un leve lamento desde su habitación. Fui a ver lo que ocurría, y con horror me di cuenta cómo un hombre con sombrero se acercaba a mi hija y le hablaba al oído mientras ella aún dormía. Sentí miedo y rabia en ese momento. Quería abalanzarme sobre aquel tipo, pero estaba paralizado en el umbral de la puerta. Aquel hombre, al notar mi presencia, me miró con los mismos ojos de fuego y la misma sonrisa sarcástica de aquel sujeto que hizo el pacto con Estela. Lentamente se acercó hacia mí. Yo, aún paralizado, no podía correr. Ya su cara no era la de un hombre. Tenía un aspecto de un demonio desfigurado con la mirada siniestra. Abrió su boca y pude sentir el peor olor del mundo. Una mezcla de azufre y podredumbre llegaron a mi olfato, provocando mis ganas de vomitar. Tomó mi cara con sus largos dedos, que terminaban en unas enormes uñas puntiagudas. Clavándolas en mi rostro, me dijo con una voz profunda que congelaba mi corazón: «Cuida a mi hija. En poco tiempo volveré por ella». Diciendo estas palabras se desvaneció, dejando solo su horrible olor en la habitación. Corrí hacia Esperanza, quien dormía plácidamente. Le acaricié su cabeza y le prometí que nadie la alejaría de mi lado. Me acurruqué a su lado, sintiendo su tierno olor que me daba tranquilidad, y después me dormí. Al otro día, al despertar, noté que mi hija ya no era la misma de siempre. Sus hermosos ojos verdes habían cambiado a un color amarillento. Su voz tampoco era la misma, ni siquiera su olor. Intenté no darle mucha importancia y la traté en forma normal, pero cada noche hablaba dormida en una guerra entre el bien y el mal. La situación ya se hacía insostenible. Casi no dormía por vigilar que no apareciera aquel ser para llevarse a mi hija. Dejé a Ignacio de lado, quien notaba mi preferencia por Esperanza. No podía contarle la verdad. No quería que la imagen de su madre cambiara en él. Solo le dije que su hermana necesitaba más cuidados porque estaba muy enferma. Iba pasando el tiempo y noté cierta maldad en el comportamiento de Esperanza. No eran simples travesuras de niñas. Era causar daño a su hermano y a mí. Maltrataba a los animales de la granja. Gustaba de matar a las madres porcinas para darle de comer la carne a sus propios hijos. Además de esto, yo ya no la veía sola. Siempre que la miraba desde lejos, estaba acompañada de aquel hombre, quien la guiaba hacia el camino del mal. En cierta ocasión, trató de ahogar a Ignacio en el río. Llegué a tiempo para poder rescatarlo. Este episodio me hizo ver que no podía seguir tolerando la maldad de Esperanza. Decidí bautizarla, pero no dio mucho resultado. Aquel sujeto la seguía visitando, por lo que creí que la mejor forma de salvarla era llevándola lejos de aquel lugar. Vendí la granja y nos fuimos a vivir al otro lado del mundo. Pasaron los años y todo marchaba bien. Sentía que había recuperado a mi hija. Ignacio se había convertido en un gran abogado y Esperanza era enfermera. Tenía una buena familia y sentía que había logrado conseguir mi sueño. Hasta aquel momento en que Esperanza me presentó a su prometido. Al verlo, reconocí en su mirada de fuego a aquel demonio que quería llevarse a mi hija. No podía creer que después de tantos años nos hubiese encontrado. La tristeza nuevamente embargó mi corazón y la frustración mi mente. Jamás me liberaría de aquel trato. Esperanza notó mi preocupación. Se acercó y me habló al oído. «No te preocupes, papá. Sé quién soy y de dónde vengo.
agradezco lo que hiciste por mí, pero debo seguir mi camino y mi esencia de maldad. Ya he recolectado muchas almas en el hospital en donde estoy trabajando, para que mi padre se sienta orgulloso de mí. Gracias a mí y al dolor que les causo, las personas suplican por su muerte. Yo se las otorgo, pero a cambio de su alma. Los más felices de convencer son los niños, las almas más puras y las más valiosas para mi padre. Por eso me concedió a mi prometido, un poderoso demonio con el cual creamos caos en las emociones de las personas. No podía creer que había criado a un demonio. Debía terminar con esto, pero no sabía cómo. La desesperación solo me nublaba la mente. Quería escapar con Ignacio a un lugar donde no nos encontraran, pues sabía que estábamos en peligro. Esperanza, como leyendo mi mente, me dijo: «Padre, no pienses estupideces. Jamás podrán escapar de mí. Ustedes serán el mayor regalo que puedo darle a mi padre demoníaco. Sacrificar las almas de quienes fueron mi familia. Pero aún no es el momento». Dijo esto y se marchó con su novio. Mi miedo creció dentro de mí. Estábamos perdidos. Mi propia hija era un despiadado demonio. Recurrí a una iglesia para pedir ayuda a un párroco, quien me orientó un poco sobre demonología y me dijo que era muy difícil salir del trato. Llegué a casa y busqué el contrato entre las pertenencias de mi fallecida esposa. Cuando lo encontré, me dispuse a leerlo para hallar alguna solución. Era bastante extenso, con muchas cláusulas, pero al final había una que me podría otorgar nuestra libertad. La única forma de liberarnos era entregar los ojos del hijo ofrecido y a sus descendientes en un nuevo pacto. No lo pensé 2 veces y dispuse todo para el ritual de liberación. Le pedí ayuda a Ignacio, quien, a diferencia de lo que yo pensaba que se resistiría, aceptó en el acto, puesto que él también le temía a su hermana. Esa noche, cuando llegó Esperanza, se despidió de su novio demonio e ingresó a la casa. En ese momento, Ignacio la tomó por la espalda y logró inyectarle un sedante en el cuello, haciéndola caer. La amarramos a una mesa y comenzamos la invocación. En ese momento apareció aquel hombre que tan bien conocía. Se asombró al ver a su hija sobre la mesa. Le ofrecí el nuevo pacto, a lo cual él aceptó. Esperanza ya me ha entregado una buena cantidad de almas. Resultó ser una hija digna de este demonio. No me gustaría dejarla, pero debo cumplir el trato y aceptar sus cláusulas. Por ahora libero a Esperanza, pero recuerden que sus descendientes serán míos, y estos no tendrán forma de liberarse, puesto que ya no hay más opciones en el contrato. Entre la repulsión que me causaba el aliento de ese ser, más la voz que congelaba mi corazón, traté de sacarle los ojos a mi hija, pero no podía. Mis manos temblaban. Ignacio se acercó y tomó mi mano. En un movimiento certero, logró arrancarle ambos ojos y se los entregó a aquel demonio. Ocurrido esto, él procedió a retirarse, no sin antes decirme: «Esto no es un adiós. Nos volveremos a ver mucho antes de lo que piensas. Hasta luego». Diciendo esto, desapareció. Con Ignacio tomamos a Esperanza aún sedada y la llevamos al hospital. Una vez que despertó, no recordaba nada de lo ocurrido en su vida. Solo tenía los recuerdos de lo vivido antes de los 6 años. Para nosotros esto fue lo más conveniente, ya que de esa forma podría ser una vida normal sin remordimientos. Pasaron los años y logró adaptarse a su ceguera. Tenía actividades y un trabajo. Fue en este momento que conoció a Ismael, un amable joven quien al poco tiempo se casó con ella. Todo marchaba bien hasta el momento en que se embarazó y pude notar los mismos síntomas de Estela. Decidí que no pasaría nuevamente por lo mismo y que mi hija no sería una incubadora de demonios. Es por eso que cada vez que viene a casa a visitarme, le doy un té abortivo.
Ya han pasado años, casi una vida, y la verdad perdí la cuenta de cuántos test le he dado y de cuántos abortos le he causado. Sé que esto le ha provocado un gran dolor a mi hija y una gran frustración, pero es preferible eso a tener que pasar por la horrible experiencia de arrancarle los ojos a sus hijos. A causa de un trato en el cual mi mujer pensaba que estaba engañando al diablo, sufrimos un infierno al vivir con un demonio. Me perdí la oportunidad de tener nietos, puesto que Ignacio, al ver todo lo ocurrido, se practicó una vasectomía para no arriesgarse a engendrar un demonio. Mi sueño de tener una gran familia y una gran descendencia se quedó en el pasado. Ahora mi único sueño es que mis hijos no sufran. Todos los tratos y las promesas se cumplen. Aun cuando te creas el más astuto, al diablo no se le puede engañar. Además, ningún trato vale la vida de un hijo.